Buenos días. Hoy vamos a trabajar globalización. Debemos entender sobre la globalización que es, digamos, un proceso a través del cual lo que se pretende es generar un solo mercado, una sola cultura, que no existan ningún tipo de barreras entre los países para poder hablar de economía, política, sociedad. Hay unas características en cuanto a la globalización. Vamos a decir que es un proceso irreversible de integración de los mercados. Su naturaleza económica es excluyente para esas regiones o esos países que no pueden ser competitivos dentro de esos procesos. Eh, Vamos a decir que se imponen unos modelos que debilitan la identidad de las naciones. La idea con la globalización es, como les digo, generar un solo mercado, una sola cultura. Podríamos hablar de que a través de los medios de comunicación, cuando se habla de todo esto de la interconectividad, lo que se pretende es eso, generar como un solo espacio en donde no exista ninguna barrera y todos nos podamos comunicar. Se habla de un proceso económico en la medida que la idea fundamental es la integración de los mercados. Vamos a hablar de libertad en cuanto a la competencia. Vamos a hablar de apertura de mercados, eliminación de barreras, de tal manera que todos los productos puedan circular libremente por el mundo. Eh, Todo esto se hace a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, digamos que la fuerza en la globalización está en la comunicación y en cómo se abren todos esos espacios para que todos tengan acceso a todos en cualquier lugar, a cualquier hora. Vamos a decir que el mercado es el elemento primordial de la globalización. Se pierde, digamos, que el Estado, comunidad política, se va a hablar del mercado, o sea, la idea, el objetivo es la defensa del mercado, la eliminación de todas las barreras que permitan una mayor competencia dentro de estos espacios económicos. Eh, Vamos a decir que en estos procesos en cuanto al mercado, diciendo anteriormente que se habla de como una economía excluyente, en donde los países que no están en posibilidad de competir se quedan relegados dentro de la sociedad. Eh, Acá también vamos a ver que se resta independencia a las naciones que son menos fuertes, menos poderosas, en la medida que dentro de ese mercado las relaciones son manejadas o son dominadas por los dueños del capital. Se va a decir que la competencia y las estrategias económicas de pequeñas y medianas empresas tienden a definirse y decidirse en un espacio regional, mundial o global. Los capitales nacionales se relacionan o se asocian como subsidiarios del capitalismo. Estamos hablando de un sistema capitalista en donde la idea es generar riqueza a través de la propiedad privada de los medios de producción. Eso es el capital, la inversión que se hace para producir y generar alguna ganancia.
Vamos a decir que en lo relacionado con la información, la cultura, la educación, se eliminan como todos esos límites y todos esos controles. Igual que en la economía y todo lo relacionado con el mercado, la idea es eliminar absolutamente todas las barreras existentes que impiden que logremos conocer y que logremos acceder a lo que existe en otras regiones. Por eso se plantea con la globalización que la idea es la generación de un solo espacio en donde no exista ningún tipo de barreras, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político, ni en lo cultural. Obviamente, vamos a decir que esas relaciones están manejadas por los dueños o los poseedores de ese capital. Entonces, si vamos a hacer una evaluación de la globalización, hay unas ventajas y unas desventajas frente a este proceso. Vamos a decir que en las ventajas se habla de un incremento en el comercio internacional una vez que se eliminan todas las barreras. Entonces todos los mercados están abiertos y circulan libremente los productos por todos los países. Se supone que a través del incremento de ese mercado internacional debería, digamos que, estarse eliminando la pobreza y la marginación social, sobre todo en los países subdesarrollados. Otra ventaja es el acceso al conocimiento. Toda esa integración económica que se genera dentro de estos espacios propicia una integración cultural que facilita el intercambio de conocimientos. Estamos hablando de redes globales de información que facilitan el autoconocimiento, la autoformación intelectual, y contribuyen a desarrollar la inteligencia en los países más pobres en donde no se tiene el mismo acceso al sistema educativo. Todo esto a través de, insisto, de redes y todo lo que se habla de comunicaciones. Otra ventaja es que la globalización genera unos efectos sociales positivos. La globalización tiene efectos benéficos en el intercambio cultural entre sociedades. Esto se debe al turismo. Estamos hablando de apertura en cuanto a todo, eliminar todas las barreras, entonces se puede viajar libremente, entonces se pueden aprender otros idiomas. Estamos diciendo que a través de las redes globales, ejemplo, internet, usted puede conocer muchísimos lugares. Entonces allí ya se está hablando como de un efecto social positivo en la medida que se pueden dar unos intercambios culturales y se aprende de otras culturas a través de estos medios. Otra ventaja va a ser la mayor capacidad de negocios. Se permite, seguimos hablando de todo lo relacionado con redes, con las redes globales, difusión, divulgación, transacción de bienes y servicios, creando oportunidades más grandes de empleo. Vamos a decir que cuando se habla de una mayor capacidad de negocio quiere decir que como no hay ningún tipo de barrera se puede generar negocio en cualquier lugar, en cualquier espacio en el que se considere que va a generar algún tipo de ganancia. Ahora vamos con las desventajas. Vamos a hablar de pérdida de la identidad cultural una vez que se abre el espacio
para que se aprenda cualquier cultura y hay una libertad total frente a todos estos procesos. Entonces la cultura global de inspiración es la norteamericana. La idea es aprender el idioma de ellos, aprender las tradiciones y la cultura de ellos, porque son de cierta manera los que entran a tener el dominio dentro de la sociedad en el aspecto económico y obviamente en el cultural, en el social y en el político. Deberían establecerse unas políticas que permitan que haya una mayor identidad cultural en cada uno de los países y que se defendiera todo este proceso en lugar de abrir puertas para desconocer las identidades propias de cada uno de los países. Otra desventaja es que se hace mucho más grande el espacio o la brecha que existe entre las clases sociales. Se va a decir que los ricos cada vez se hacen más ricos, los pobres cada vez son más pobres y esto agiganta esa distancia que existe entre los unos y los otros. Entonces se genera bastante desigualdad en la sociedad. Hay una concentración de riquezas en los dueños del capital que obviamente genera una desigualdad social bastante grande. Vamos con la destrucción ambiental. El uso indiscriminado de los recursos. Frente a estas políticas, digamos que la idea principal es producir. Nosotros producimos, se genera una ganancia y esa ganancia permitiría recuperar el medio ambiente posteriormente. Digamos que es una equivocación frente a los procesos porque no hay un cuidado frente al ambiente y a lo que se necesita dentro de la sociedad. Básicamente esto es lo que se genera en cuanto a ese proceso globalizador. Lo que vamos a trabajar esta semana. Si tienen alguna inquietud, no duden en comunicarse conmigo y que tengan todos un feliz resto de día.